Tras la polémica audiencia pública por el proyecto Neptuno convocada por el Ministerio de Ambiente previa a la autorización ambiental para la obra en Arasatí, ayer se pronunciaron varias organizaciones sociales y el Frente Amplio que pidió que se atienda a la academia y a sus recomendaciones. De la audiencia realizada en Rafael Peraza, departamento de San José, participaron centenas de vecinos y vecinas de la zona. El líder del PERI, César Vega, dijo a MBD Noticias que en la previa hubo una reunión entre productores de la zona y el presidente de la República en la calle Pou, donde se generaron algunas discrepancias. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de nuboso, vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros, con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 20 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Arenal Grande, entre Bransen y Rivera, hay llenado de hormigón hasta las 5 de la tarde, o en Plácido Yauri, entre Buxareo y Osorio, hay carga y descarga, en este caso hasta las 5 de la tarde también. Vemos los principales titulares a esta hora. Medición de usina de percepción ciudadana muestra una intención de voto del 46% para el Frente Amplio, mientras que toda la coalición reúne un 40% y el 3% de los encuestados votaría a otros partidos. Un 11% es indeciso y blanco o anulado. La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, restó trascendencia a las encuestas que marcan una caída en la intención de voto de su colectividad y dijo que lo importante es que la coalición logre mayoría parlamentaria. Jubilados y pensionistas presentaron una agrupación independiente que apoyan el sí en el plebiscito sobre el sistema previsional con el nombre Jubilados por el Sí. UNESCO lanzó en nuestro país la Red de Jóvenes para la Justicia Climática, una plataforma de jóvenes que busca tener incidencia en las definiciones de las políticas climáticas. Este mediodía el Ministerio del Interior da los detalles del operativo de seguridad para el partido clásico del domingo en el Gran Parque Central, donde Nacional recibe a Peñarol por la sexta fecha del torneo Clausura. Luis Suárez habló este jueves por primera vez luego de su retiro de la selección uruguaya y criticó al entrenador celeste Marcelo Bielsa. De acuerdo a los resultados de la última medición de la usina de percepción ciudadana, el Frente Amplio tiene una intención de voto del 46%, seguido del Partido Nacional con 24% y el Partido Colorado con 13%, Cabildo Abierto 2% y Partido Independiente 1%. El 3% de los encuestados se manifiesta proclive a votar otros partidos. Persiste un 11% de indecisos y votos en blanco y anulados. En comparación con la medición de agosto, se observa un escenario de estabilidad en la intención de voto a los tres partidos principales. El cambio más significativo en la serie anual fue el ocurrido luego de las elecciones internas de junio, con una baja en el Partido Nacional, un aumento significativo del Partido Colorado. Otras de los datos importantes, la encuesta también sondeó los apoyos que tendrían los candidatos Yamandú Orsi y Álvaro Delgado en un eventual escenario de balotaje. En este escenario Orsi cosecharía el 50% de los votos, Delgado 40%, otro 10% dijo no saber a quién le daría su apoyo en este caso o que votaría en blanco o anulado. Se mantiene de esta forma la diferencia de 10 puntos porcentuales entre ambos candidatos que se recogía en la medición de agosto. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, anunció el jueves cuáles van a ser los próximos pasos que va a seguir la fuerza política en el marco de la campaña hacia la elección nacional. Pereira anunció que el 13 de octubre se hará lo que se llama el puerta a puerta más importante de la historia para convencer a los indecisos y adelantó que el 22 de octubre será el acto final del Frente Amplio. Actividades en todo el país. Para empezar va a haber probablemente una de las barriadas de los puerta a puerta más importantes de la historia del Frente Amplio, que se va a hacer el 13 de octubre en todo el país, con la participación de toda la dirección del Frente Amplio, localizada en cada lugar, en cada región, en cada localidad.
esa barriada intenta conversar con compañeros y compañeras uruguayos que tienen de alguna manera cierta cercanía con el Frente Amplio, pero que no han decidido el voto. Nosotros precisamos muy poco para llegar a la mayoría parlamentaria, de acuerdo a los estudios de opinión que tenemos, y lo que estamos haciendo es capilarmente, como hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, alcanzar a conversar con ellos. Pensamos que vamos a visitar a cerca de 1 millón de personas y que este esfuerzo importante va a conmover, digamos, a la sociedad y de alguna manera que buena parte de esos uruguayos que hoy están indecisos decidan por el Frente Amplio. Vamos a seguir haciendo la campaña de propuestas vinculados a los ejes temáticos que manejó nuestro candidato a presidente Yamandu Orsi en Colonia, en el sentido del empleo, del desarrollo, de la educación pública, de la salud pública, para que en el Uruguay no sea la salud pública el sinónimo de la falta de medicamentos, como indicó Carolina Cose. Si quieren luego de la conferencia les muestro la cantidad de recetas que tengo de hace selladas atrás que dice medicamento no existente. Entonces, ¿cómo se le puede decir a nuestra compañera vicepresidenta mentirosa cuando de verdad hay tanta prueba del faltante de medicamentos? Es el 22 de octubre, estamos viendo cuál es el mejor lugar. Hay 3 o 4 ya observados, en el sentido de que son actos muy multitudinarios y que requieren un armado de varios días y bueno, se quiere interferir lo menos posible en el movimiento de la ciudad. ¿En Montevideo? Sí, el acto final es en Montevideo. Estamos viendo simplemente qué lugar es el que menos perjudica el accionar diario de los montevideanos, pero sabiendo que igual siempre hay un pequeño movimiento. Pero bueno, lo estamos discutiendo. Seguramente va a ser un acto multitudinario e, insisto, va a ser el 22 de octubre a las 19 horas. El diputado nacionalista Pedro Gisdonian aseguró que el candidato presidencial de su partido, Álvaro Delgado, debe mantener su estrategia más allá del crecimiento en algunas encuestas de su par colorado Andrés Ojeda. Si bien trascendió que hay quienes entienden que Delgado debería confrontar más con el Frente Amplio, Gisdonian defendió que esté realizando una campaña en base a propuestas. Para nosotros es muy importante el tema de las propuestas, por eso también nos parece muy bueno lo que significa la presencia de Delgado en distintas instancias, en distintos actos, en distintos programas. Es un candidato a presidente que está presente, que cuando es convocado a ir a los lugares va y habla y da propuestas, no así el candidato de Frente Amplio, por lo cual creo que eso va a ayudar mucho también a la hora del indeciso a definir entre lo que es una persona que tiene experiencia en el gobierno, que ha estado durante todos estos 5 años justamente al lado del presidente de la República y está dando propuestas, está dando la cara y recorriendo. Creemos que eso va a ser un factor determinante también a la hora de la votación. El que por ahí endureció un poco su tono del discurso de campaña es Andrés Ojeda, candidato del Partido Colorado, justamente sosteniéndose en la encuesta de equipos, por ejemplo, que le da una ventaja con relación a encuestas pasadas en comparación con Álvaro Delgado. ¿Cómo lo ves? Bueno, está claro que el Partido Colorado en las encuestas viene tercero y también es lógico que el candidato quiera también marcar su perfil. Nosotros de estas encuestas, como te decía yo, de lo que significa todos los datos, vemos que el Frente Amplio más o menos está en los mismos números, la coalición puede tener algún movimiento, pero son votos que termina haciendo la coalición. Y el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentó 7 propuestas en materia de salud mental. Se comprometió, en el caso de acceder al gobierno, a cerrar todos los hospitales psiquiátricos del país y propuso la creación de 25 centros de salud mental para universalizar el acceso a las terapias. La creación de los 25 centros o unidades de salud mental en todo el país. Esto es muy importante. Empezamos un camino hacia universalizar el acceso a la terapia de psicólogo y psiquiatra. Le vamos a cambiar la vida al Uruguay en materia de salud mental. Esto no es tan caro, lo tenemos previsto en materia presupuestal. Hablamos de un presupuesto de entre 6 y 8 millones de dólares anuales, cuando hoy el gobierno destina 20 y no tenemos tan claro dónde están. A su vez también estamos planteando empezar a generar un concepto de cultura en salud mental. Vemos que la gente no está pensando o no tiene tan claro cómo es pensar en clave de salud mental. Y estaría bueno que el Estado, que tiene una capacidad de comunicación muy grande, instale ese concepto. Queremos generar una aplicación de teléfono para los policías, que pueda tocar un botón y tener un psicólogo del otro lado 24 horas por fuera de sanidad policial, que le garantice anonimato en la consulta para con el Ministerio. Proponer formalmente cumplir con la ley
y terminar de una buena vez con los depósitos humanos, los mal llamados hospitales psiquiátricos. El Uruguay tiene que terminar de depositar a la gente que tiene patologías severas en lugares donde básicamente los elimina de la vida en sociedad para no molestar al resto. El candidato a la presidencia por el PERI, César Vega, dijo que los partidos chicos, llamados chicos, la tienen difícil en las elecciones y las encuestadoras no los quieren tener en cuenta. Según el dirigente ecologista, el aporte de los partidos chicos puede ser fundamental y ratifica el apoyo a la reforma previsional, pero no va a dar su voto a la habilitación de los allanamientos nocturnos. Me da la impresión que algunas encuestadoras no nos quieren tener en cuenta. En esta oportunidad los llamados pequeños pueden jugar un papel fundamental. Para mí está empatado esto. 45 a 45, no me refiero a porcentajes, sino a diputados. Y digo que el PERI está, que Salle está y que alguno otro de los llamados pequeños también está, y que la cantidad de votos en blanco que debería de transformarse en sillas vacías en el Parlamento, que es uno de nuestros proyectos, ejemplo, 100.000 votos en blanco, 4 sillas vacías, esos partidos pequeños van a tener varios diputados y van a poder en muchos momentos decidir qué es lo que sucede en el Parlamento. Si gobierna el Frente Amplio, votaremos como votamos hasta ahora. Si proponen cosas buenas para el pueblo, se las votaremos. Sobre las iniciativas de reforma constitucional, el PERI apoya el sí a la reforma previsional, pero no los allanamientos nocturnos. No están dadas las condiciones para el allanamiento nocturno de los hogares, porque la policía, la fiscalía, la justicia, si quiere, puede caer a este canal de noche o a donde sea a hacer un allanamiento. La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, le restó trascendencia a las encuestas que marcan una caída en la intención de voto a ese partido y dijo que lo importante es que la coalición logre mayoría parlamentaria. Una situación muy parecida a la que se vivió en la elección pasada. Me preguntaban algunos colegas tuyos por el crecimiento del Partido Colorado, el movimiento dentro de la propia coalición. A ver, si nosotros hacemos memoria, en un momento el Partido Colorado en la elección pasada, Talvi crecía muchísimo también y estas preguntas estuvieron arriba de la mesa. Creo que es un movimiento natural y que la foto va cambiando encuesta a encuesta. En algunos momentos crece un partido y en otro crece otro. Creo que es un movimiento natural. Es como si uno hiciera una encuesta dentro del Frente Amplio, que también es una coalición, que obviamente uno no sabe cómo se dan los movimientos, si crece el MPP, si baja el Partido Comunista. Bueno, esa posibilidad uno en el Frente Amplio no la tiene de tener esa información. Creo que no es para preocuparse. Lo importante acá es que la coalición logre mayoría parlamentaria, que a todos los partidos de la coalición les vaya bien, que todos puedan crecer y que obviamente quien represente a la coalición sea el Partido Nacional de cara a un balotaje. Y Valeria Ripoll con el elegido como ministro de Economía, en caso de que ese partido gane las elecciones, hablamos de Diego Labat, mantuvieron hoy un encuentro con representantes del Sindicato de Funcionarios Bancarios, AEBO. Para nosotros es muy importante tener estos intercambios y a cada sindicato que nos planteó tener un ámbito y presentarnos propuestas, estamos abiertos a reunirnos. En algunas cosas, sobre todo en el intercambio con Diego Labat, obviamente, que es el que maneja en profundidad este tema, hay cosas en las que estamos de acuerdo, cosas en las que habrá que abrir la discusión, pero bueno, nos pareció un intercambio muy rico. Sobre todo lo que tiene que ver con cambios en las relaciones laborales que nosotros entendemos que son necesarias. Hay debates que ya no pueden esperar. Valeria Ripoll agregó que otro tema de la reunión fue conocer si los funcionarios bancarios están al tanto de cómo puede afectarlos si se aprueba el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, lo que sostuvo sería muy negativo para la caja bancaria. Entendemos que el sindicato no puede expresarse en contra del PIT-CNT, pero sí saber si sus trabajadores estaban siendo informados de los perjuicios que esto podía generar, ¿no? ¿Qué les dijeron? Que bueno, que ellos obviamente campaña no van a hacer en contra porque forman parte del PIT-CNT, pero que la información a cada uno de sus afiliados y también a los jubilados les estaba siendo brindada.
Ripoll dijo que el ataque personal no es la forma y luego criticó a la dirigencia del PIT-CNT, la que sostuvo no habla con sinceridad. Agregó además que fue vergonzoso cómo invirtió parte de los recursos de los trabajadores, haciendo campaña para que el Frente Amplio no pierda el gobierno y que están más preocupados por obtener un cargo de gobierno que por representar a los trabajadores, a diferencia de ella. Autoridades de AEBU le presentaron a Valeria Ripoll y a Diego Labat un documento con propuestas del Sindicato de Funcionarios Bancarios para el sistema financiero. Ante la consulta de los dirigentes nacionalistas, les informaron que AEBU no trabaja en contra del plebiscito, pero alerta a sus afiliados que en caso de aprobarse, se requeriría en 2 años un nuevo proyecto de ley para la caja bancaria para que no entre en un desequilibrio financiero. Nuestros afiliados quedan en libertad de acción, saben cuál es el impacto sobre su Instituto de Seguridad Social y por lo tanto resuelven libremente qué es lo que prefieren hacer. Sobre el tema AFAP, nosotros hemos preservado nuestra posición contraria al régimen de AFAP. De hecho, la caja bancaria, hasta que se aprueba la reforma del gobierno última, no había tenido y no había sido incorporado al régimen de AFAP. Nosotros seguimos reivindicando el sistema de reparto, ¿sí? Y eso es parte de lo que el proyecto de ley que aprobó el gobierno ha generado los daños que provocan este plebiscito. Porque el extender el régimen de ahorro individual a todo el sistema de seguridad social es un problema, ¿sí? Y es un problema también haberlo hecho sin diálogo social. La ley que aprobó el Poder Ejecutivo como reforma es la que genera que hoy el movimiento sindical haya respondido con un plebiscito frente a lo nefasto de esa ley. Entre las propuestas de AEBU hay algunas sobre desarrollo productivo, calidad de atención a los clientes, sinergia entre bancos públicos y discutir sobre cómo el sistema financiero puede aportar a políticas sociales, esto sostenido sobre los grandes márgenes de ganancia, $1.000 millones en los últimos 18 meses. El integrante de la comisión Afirma tus derechos, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada SINTEP, Sergio Somarúa, dijo a TV Ciudad que sería importante que el presidente Lacalle Pou acepte debatir con un trabajador en un marco de respeto, argumentos y sin descalificaciones. Un presidente es presidente de todos los uruguayos, no de los que piensan igual que él. Y a mí la verdad que me parece que la limitación del numeral 5 del artículo 77 es clara, ¿no? El presidente no puede hacer campaña electoral de ningún tipo. Esto es una campaña electoral. ¿Por qué es campaña electoral? Porque no se eligen presidente o diputado, pero se elige votando, la ciudadanía tiene que elegir votando si reforma el artículo 67 de la Constitución o no. Ya que lo hizo, ahora me parece que sería importante un debate con un trabajador común y corriente, en un marco de respeto, de argumentos, de no descalificación, para que yo le pueda hacer estas preguntas. ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué no se tocaron los privilegios? ¿Por qué no se le coloca aporte patronal a las plataformas, que además precarizan el trabajo? ¿Por qué se habla de aumentar el IVA en vez de combatir un delito que es la defraudación tributaria? En Uruguay, el 40% del IVA se evade. 40%. Es un delito. Pero el IRAE, que es el impuesto que tienen que pagar las empresas, un impuesto legal, 50% se evade. 5 de cada 10 pesos que deberían entrar por IRAE se evaden. Entonces, ¿por qué en vez de alarmar a la población, diciendo tenemos que aumentar el impuesto, el IVA va a llegar al 40% y no va a salir más agua por la canilla, va a salir fuego? Porque falta decir eso, ¿no? ¿Por qué en vez de plantear estas hipótesis tremendistas no dicen, disculpen, les aumentamos la edad de jubilación, le bajamos la jubilación y les bajamos lo que van a cobrar por discapacidad porque somos incapaces de combatir la evasión tributaria? Se lanzó una agrupación independiente de personas jubiladas y pensionistas que apoyan el sí en el plebiscito sobre el sistema previsional. Bajo el nombre Jubilados por el Sí, se enfocan en difundir información entre sus pares y discutir aspectos poco presentes en el actual debate público. El grupo surge ante el silencio de otras organizaciones de jubilados y pensionistas que extrañamente, a pesar de que uno de los principales puntos es el aumento de la jubilación, pensión a la vejez, invalidez, a todos los que ganen menos de 22.268 pesos,
a pesar de que está ese punto como un punto central, no entendemos por qué hay organizaciones de jubilados que no apoyan el plebiscito. Bertoni destacó que algunas discusiones no se están dando en el contexto del plebiscito y puso como ejemplo una vinculada al sistema político. El presidente, diputados, senadores, ministros, intendentes, tienen un privilegio que no tienen el común de los trabajadores uruguayos, que aportan por el 100% del sueldo. Sin embargo, los cargos políticos aportan una parte al BPS, otra parte a la FAP, y de 256.000 pesos para arriba se quedan con la plata en el bolsillo, cosa que no puede hacer cualquier trabajador. El presidente de la República solo por este motivo se ahorra 95.568 pesos por mes. Los diputados y senadores y ministros que ganan más de 360.000 se ahorran 17.000 pesos por mes. Si el plebiscito gana, este privilegio se termina y todo ese dinero va a ir a las arcas del Banco de Previsión Social. La intención de la organización es focalizar su trabajo en llevar información a jubilados y pensionistas. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 19 grados a esta hora y ya recibimos a nuestro periodista Eduardo Delegado. Está en una ocupación por parte de FOSE, los trabajadores de este organismo estatal. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Así es, FOSE, los funcionarios, el sindicato de funcionarios de OCE ocupó la gerencia de servicios justamente de la empresa estatal. Y estamos con Noelia Aiza, vicepresidenta de FOSE, para conocer, Noelia, las razones justamente de esta medida. Bueno, básicamente reivindicaciones tenemos muchas. Hoy se está ocupando la gerencia de suministros, que es una gerencia estratégica dentro de OCE, básicamente por el incumplimiento de los acuerdos que venimos viviendo con este directorio de OCE. Nosotros hace tiempo que venimos reivindicando la falta de personal, venimos reivindicando el pago de salarios dignos, las condiciones dignas de trabajo de compañeros y compañeras, y hemos tenido que llegar a estas instancias de ocupación y de visibilización de la problemática que está teniendo OCE a la interna. Bueno, también la problemática de las privatizaciones que se vive viviendo. Hablábamos hoy del proyecto Neptuno, vimos ayer la audiencia pública de un proyecto que privatiza y tiene impactos ambientales, va a tener impactos en la ciudadanía a largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Y hoy estamos acá porque, bueno, OCE firma acuerdos y luego se tienen que tomar medidas de lucha porque no cumple con esos acuerdos. El pago por la crisis hídrica que se paga a unos compañeros y festejamos que esos compañeros y compañeras que trabajaron durante la crisis reciban el acuerdo, pero no son todos y todas, dejan una parte afuera, seleccionan de manera que no entendemos cuál es el criterio que OCE utiliza para cumplir partes o no de los acuerdos que se firman. Bueno, la falta de personal dentro de... En ese sentido, Noelia, justamente es un reclamo de FOSE el tema de la falta de personal. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuántos funcionarios necesitaría el ente que no han ingresado en los últimos años para mejorar el servicio? Bueno, a ver, nosotros estamos hace tiempo reivindicando esto porque tenemos funcionarios y funcionarias que tienen que hacer doble o triple turno en las plantas potabilizadoras porque no hay gente. O sea, no pueden tomarse un fin de semana, tienen que trabajar excesivas horas porque no se renueva el personal, no se contrata. Hace mucho tiempo que no hay contrataciones de personal, hay muchas tercerizaciones, eso es verdad en algunos aspectos, pero esto que hablábamos de cómo no se puede transmitir, digamos, el conocimiento porque son por poco tiempo o porque las tercerizaciones se utilizan como un mecanismo de
político, y en realidad eso no hace que la organización funcione como debe funcionar. Nosotros en realidad lo que queremos es que los funcionarios y funcionarias trabajen de forma digna, en condiciones dignas. Tenemos lugares en los que se llueve, no tenemos baños, no tenemos vestidores, las plantas potabilizadoras de agua son 2, 3 compañeros que tienen que hacer que funcione sí o sí, poniéndose la camiseta, comprometiéndose. El interior del país, en OCE, está olvidado por este directorio. Es como que no logramos que se visibilice que la situación de OCE, préstamo tras préstamo tras préstamo, logre dar una solución a quienes brindamos el servicio. Agua de calidad, que sabemos que en la región somos uno de los pocos países que podemos tomar agua de calidad cuando abrimos nuestras canillas. La cantidad de funcionarios y funcionarias cada vez es menos. Y necesitamos dar respuesta, por ejemplo, a las pérdidas de agua. Vivimos una crisis hídrica y se plantea que no podíamos dar respuesta a las pérdidas que teníamos de agua potable. Sabemos que hoy tiramos la cisterna y es agua potable lo que usamos. Pero bueno, el incumplimiento de los convenios, la falta de personal, la privatización monstruosa que se está haciendo dentro de OCE con el proyecto Neptuno y otro tipo de privatizaciones también, llevan a que estemos en jaque como organización pública. Esto es una organización del Estado, o sea, es de todos y de todas. Si no mostramos a la ciudadanía que esto en realidad va a tener un impacto a mediano, corto y largo plazo con respecto al funcionamiento de una organización que brinda un servicio esencial como es el agua potable y el saneamiento en el interior del país, es muy triste el futuro que vemos. Y la forma en que nosotros planteamos las cuestiones en OCE no son escuchadas muchas veces, porque si no llegas a una medida extrema como es una ocupación o como es el cierre de una planta y demás, no son escuchadas, no son tenidas en cuenta. Tenemos que estar negociación tras negociación y después además estar atrás del cumplimiento de esos acuerdos que se hacen de manera bipartita, tripartita, porque OCE no cumple con lo que se acuerda con el sindicato, no cumple con lo que se acuerda para los funcionarios y funcionarias. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que realizan tareas por sobre sus categorías, por sobre sus cargos, para que el servicio sea de calidad. Eso no se paga porque además o se invierte en un proyecto millonario con sobrecostos millonarios, quiere invertir en un proyecto con sobrecostos millonarios como es el proyecto Neptuno, pero no tiene para pagar en realidad salarios dignos a sus trabajadores o para pagarles por la categoría y por el trabajo que efectivamente realizan. Porque te dicen, no hay plata. No hay plata para pagar los artículos 32, que es en realidad cuando un trabajador o una trabajadora hace una tarea por sobre lo que es la suya. Entonces, nosotros trabajamos por un salario y un salario digno y lo mismo que condiciones dignas. Se hacen recortes monstruosos dentro de OCE que, como te decía, recortan hasta el papel higiénico dentro de la organización, pero resulta que sí pueden defender un proyecto con sobrecostos enormes para empresas privadas. Noelia, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, ocupación de la Gerencia de Suministros de OCE por parte del sindicato, planteando todos estos reclamos, esta situación que consideran muy grave de la empresa estatal. Muchas gracias, Eduardo. Otro tema, en la tarde de ayer se llevó a cabo la instancia obligatoria para que los promotores del proyecto Neptuno puedan conseguir la autorización ambiental previa para utilizar el terreno de Arasatí y el agua del Río de la Plata para la planta potabilizadora que se pretende instalar. La audiencia fue promovida por el Ministerio de Ambiente. El clima fue de rechazo absoluto al proyecto por parte de las personas que asistieron. Así vamos a terminar. Perdón, señores. Señora. La audiencia pública en Rafael Peraza, departamento de San José, contó con la participación de decenas de vecinos y vecinas de la zona de Arasatí y de organizaciones sociales y ambientalistas que trabajan desde el inicio de la propuesta en el rechazo al proyecto Neptuno. El pueblo uruguayo hace 20 años dijo que el agua es un derecho humano fundamental y que
la gestión del servicio de agua potable y saneamiento tiene que ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Nunca un privado podría estar planteando y dando esta solución. Un privado que va a hacer una inversión de 300 millones de dólares y va a ganar 900 millones de dólares en 17 años, algo que los uruguayos dijimos, el agua no es una mercancía, es un bien natural. Por lo tanto, esto es inconstitucional. El clima entre las personas presentes fue de indignación porque fueron las empresas privadas quienes dieran explicaciones sobre el proyecto. Están hablando de Arasatí, no fueron ni pisaron, ni tocaron la tierra. Nacimos en Arasatí, la vamos a defender siempre. Siempre la vamos a defender. Esto nos robaron Arasatí. Esto nos robaron Arasatí. También estuvo presente la Federación de Funcionarios de OCE. Pues esto que va a generar un agua de menor calidad, ¿no? Ya venimos de 70 días de agua salada. Recordar que los eventos de agua salada fueron con una mezcla de agua del río Santa Lucía. Esto va a ser agua totalmente del río de la Plata. Los eventos de salinidad van a ser mucho más. Hoy OCE no tiene la tecnología. Es mentira de que los funcionarios futuros pueden potabilizar el agua porque OCE hoy no desaliniza el agua, ¿no? Y además que este proyecto tiene un costo de 200 millones de dólares, pero se va a pagar en 800 millones de dólares. El impacto va a ser en el bolsillo de la vecina, del vecino, que va a pagar más la tarifa de OCE por un agua mucho menor de calidad y por muchos momentos agua no potable se le va a abastecer a la población. Seguimos en tema y vamos a recibir ahora a nuestro periodista Diego Martini. ¿Cómo estás, Diego? Buen mediodía para ti, adelante. Hola Rosina, buen mediodía para vos, todas y todos, así es. Ayer estuvimos en esa audiencia pública en Rafael Peraza, que lo que veíamos ahora y lo que estábamos escuchando era parte, digamos, de la primera parte, porque después hubo un corte y después siguió con más consultas que se hicieron por parte de los presentes a quienes habían dado la exposición y las explicaciones. Y para hablar de esto estamos con el biólogo Eduardo Budinaz. Eduardo, gracias por estos minutos. ¿Qué explicaciones? Porque desde el Ministerio de Ambiente plantearon que se iban a dar explicaciones únicamente referidas a lo técnico, por fuera de todas las aseveraciones que se han hecho del proyecto. ¿Se dieron explicaciones de ambiente? Algunas explicaciones se dieron, pero de hecho que se haya presentado la audiencia de esa manera es un error, porque la audiencia pública, tal cual está contemplada en nuestra normativa, es sobre todo un proceso de información. Y por supuesto que habrá preguntas, el Ministerio del Ambiente tendrá que llevarse algunas de esas preguntas a su casa, resolverlas y responderlas con tiempo, y otra podría contestarlas ahí en el lugar. Pero como ya desde el inicio toda la audiencia fue una gran confusión, inevitablemente se cayeron esas contradicciones. Entonces, ¿qué pasaba? La empresa que tenía que comenzar por explicar lo básico y esencial del proyecto, especialmente para vecinos, consumió gran parte de su tiempo en los preliminares y en cuestiones, por ejemplo, de cómo se iban a intervenir las servidumbres o expropiaciones de los terrenos. Y lo ambiental quedó relegado. Se va a contaminar el agua subterránea, la calidad del agua que se va a inyectar en OCE va a ser buena o mala, se contemplaron todos los estudios disponibles, sí o no, y se comenzaron de esa manera a acumular reacciones, por ejemplo, de académicos que advertían: este informe es incompleto, evalúa, por ejemplo, inadecuadamente las floraciones de cianobacterias. Luego se acumularon muy serias evaluaciones de estudios privados que encargaron productores rurales, que dicen: me van a contaminar el agua profunda y además me van a subir la napa freática, van a afectar mi capacidad de producción agropecuaria. Y no se respondían, además, interrogantes entendible de los vecinos, y por eso se desencadena del otro lado abucheo, silbido, la gente gritando, y el ministerio participa de esta gran confusión contestando algunas y no respondiendo otras. ¿Qué explicaciones da el privado que estaba ayer? El privado considera que el proyecto es magnífico y que no hay riesgos ni ambientales ni sanitarios ni relevante desde el punto de vista de la afectación agropecuaria, y producto de esta dinámica distorsionada, llegó un momento en que, porque le quedaba muy poco tiempo, el ingeniero Gross dijo que todos los días del año iba a haber agua dulce, cuando su propio estudio indica que hay eventos de agua salada y que por eso tiene que hacer un represamiento. Entonces, el carozo de la temática no se abordó y era todo tan confuso
que para transmitirle al oyente comenzó esto con una moderación que enseguida pasó a la presentación de la empresa privada, que en la primera tanda de abucheos tuvo que ser interrumpido para que el Ministerio del Ambiente explicara qué es una audiencia pública, que era lo que tenía que haber hecho al inicio. Entonces, de esa manera, un instrumento tan pero tan potente como la audiencia pública pierde legitimidad, pierde efectividad y sale todo el mundo molesto. Del lado del empresariado porque me gritaron, del lado de los vecinos porque esto no es participación. Fueron muchas consultas las que se hicieron después en esta segunda tanda, como decía, que terminó pasada las 11:30 de la noche. Hay una cantidad de consultas, pero además, de nuevo, para incrementar la confusión, si era poca, este proyecto por parte del Ministerio del Ambiente ya tiene 10 observaciones que la empresa irá contestando y que hay modificaciones en marcha. Entonces, tampoco está claro qué proyecto estamos discutiendo. Entonces, si el proceso de consulta se hace más efectivo y más riguroso, tiene que ser un proceso, tiene que haber más de una audiencia y se tienen que tomar preguntas, problemas, identificarlos y tal vez contestarlos en una siguiente audiencia. Eso, como no se hace, y el Ministerio del Ambiente no quiere hacerlo, acentúa además la sensación del ciudadano, del vecino de San José, que dice, no sé qué va a pasar acá, o estoy convencido de que me va a afectar. Todo un clima de incertidumbre. Exactamente. Yendo ahora desde el punto de vista más riguroso y técnico, la base de este proyecto es un análisis de incertidumbre y riesgo, que es lo que no puede hacer la empresa privada, ni tampoco parece que está haciéndolo el Ministerio del Ambiente, porque va componente por componente y dice, bueno, aquí yo resuelvo tal o cual afectación del ambiente, por ejemplo, impedir la contaminación. Pero no se puede estar seguro de que eso suceda, entonces el riesgo y la incertidumbre acá cobran un papel protagónico. Y si hay un accidente, porque el riesgo era muy alto, la empresa no va a tener grandes problemas, pero el dañado va a ser el vecino, el productor rural o los que utilizan el agua que se va a inyectar en OCE. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bien, volvemos a Estudios Rosina, recordando entonces esta audiencia pública que se dio ayer en Rafael Peraza a propósito de, o convocada por el Ministerio de Ambiente a propósito del proyecto Arasatí. Muchas gracias, Diego. Y el líder del PERI, César Vega, se refirió esta mañana a estas diferencias que se generaron allí en el seno de la audiencia pública por el proyecto de construcción de la planta en Arasatí. Dijo Vega que horas antes productores se habían reunido con el presidente de la República en la calle Pou para advertirle los riesgos y el mandatario se molestó. Ayer hubo lío porque los productores mismos estuvieron con el presidente de la República, cosa que tal vez yo sé porque estoy en contacto con ellos, pero ustedes no. ¿Cuándo estuvieron? Y el presidente se calentó, ayer o anteayer, el presidente se calentó. Y se calentó como cuando habló los otros días por la cadena de prensa con los que votamos el sí, porque el presidente anda muy nervioso últimamente. Espero que pueda resolver algunos problemas que tiene. ¿Y por qué se enojó el presidente? Porque le dijeron la verdad, que en esta materia el gobierno está atropellando al pueblo. Yo estuve en el lugar donde se va a hacer el polder. Estuve ahí, me llevaron ellos. No podemos permitir que ese proyecto, que responde a intereses de las empresas privadas que construían UPM, el trencito de UPM que nos está dando $500.000 de pérdida por día y además chocó porque la barrera estaba levantada, cosa que habíamos advertido, que prosiga con este proyecto. Hay otras alternativas. Y el Frente Amplio se pronunció también sobre lo que pasó ayer en la audiencia. En esa declaración señala que reconoce la necesidad urgente de garantizar agua potable al área metropolitana, pero no a cualquier precio. La audiencia pública dejó en evidencia, dice esta declaración, una vez más las debilidades del proyecto Arasatí ante los contundentes cuestionamientos de los vecinos, la academia y las organizaciones sociales. A esto se suma la resolución de la medida cautelar impuesta por la justicia que le impide a OCE firmar el contrato. Es claro que esta es una solución apresurada, costosa e incierta que no integra una visión de largo plazo que contemple los efectos del cambio climático, dice el Frente Amplio, que llama a aumentar la transparencia, escuchar a la comunidad y también escuchar a la academia.
Se lanzó en las últimas horas la Red de Jóvenes para la Justicia Climática. Es una plataforma destinada a jóvenes, adolescentes de entre 13 y 24 años que busca tener incidencia en las definiciones de las políticas climáticas. Es una plataforma para jóvenes y adolescentes de entre 13 y 24 años que servirá como instancia y encuentro, empoderamiento e incidencia política para las políticas climáticas en Uruguay. La red es nacional, la red es para juventudes uruguayas. Sin embargo, entendemos que en las políticas climáticas hay una inherente carga de políticas internacionales. Bueno, entendemos que Uruguay es un país que tiene que apostar a políticas de adaptación. El primer paso para lograr un cambio es la base es la educación y bueno, nada, también queremos llegar un poquito a eso, ser como una plataforma que también ayude a los jóvenes a informarse un poquito y acompañarlos en todo este proceso de no están solos y nada, pueden realizar un cambio todos juntos. Tenemos redes sociales, tenemos el Instagram. R Justicia Climática Uy. Y después también estamos en la plataforma Mapa Verde, que es una plataforma para recolectar iniciativas de todo el Uruguay ambientales. Y nada, aparecemos también en esa plataforma, o sea, tenemos como varios puntos de contacto donde pueden comunicarse con nosotros. El presidente de la República le va a otorgar el espacio de cadena nacional al senador del Partido Nacional, Carlos Cami. Esto es para defender el plebiscito para modificar el artículo 11 de la Constitución, habilitando así los allanamientos nocturnos. Hemos mantenido una comunicación en la jornada de ayer con el señor presidente de la República, quien nos ha expresado su disposición a conceder para quienes impulsamos la reforma de habilitar los allanamientos nocturnos, un espacio de cadena nacional, aplicando o fundamentando las mismas razones por las cuales se concedió la otra propuesta a la otra instancia plebiscitaria. Por tanto, los presidentes de los partidos integrantes de la coalición de gobierno han generado un ámbito de coordinación en el cual, entre otros temas, se está tratando y serán las próximas horas que precisamente surja de ese ámbito una solicitud formal para solicitar la utilización de la cadena nacional. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que 2 empresas de seguridad que tenían vínculos tercerizados con el Estado se declararon en quiebra y más de 1000 personas quedaron sin fuentes laborales y con varios meses de atraso salarial. En el Sindicato de Comercio y Servicios entienden que es una situación límite debido a que la quiebra demora el pago para las y los trabajadores. Es una situación límite. Estábamos en esta cuestión de poder adelantar ese proceso cuando nos informa otra empresa del sector, que estaba en la misma situación. A principio no parecía tan complicada, hicimos el mismo proceso, o sea, representantes de la UNATRACE, del sector, nosotros acompañando por la Federación, nos presentamos ante el Ministerio. Esta es la empresa Prodomus. En la primera reunión dijo que no, que lo que le faltaba era cobrar. Tenía la misma situación de no tener el certificado del BPS ya por un valor mayor de más de 7,5 millones, por lo cual se trancaron algunas situaciones de cobro y eso generó que hubo un compromiso en principio en el Ministerio de Trabajo para abonar ese día el 50% porque le habían liberado el certificado y a los 4 días el segundo 50% de los salarios del mes de agosto. Y en tiempo normal de vencimiento de los salarios de septiembre, abonarlo. Se firma un acta entre todos los presentes y a la semana siguiente, el lunes no terminó de pagar, el martes ya tampoco hubo novedades de pago y el miércoles se comunicó el abogado de la empresa con los representantes de la UNATRACE para avisar de que la empresa ya no tenía manera de cómo salir. Luis Suárez habló ayer por primera vez luego de su retiro de la selección uruguaya. Lo hizo de forma crítica hacia Marcelo Bielsa, el entrenador de la Celeste. Entrevistado por el programa de fútbol, se habla así de DirecTV, reveló intimidades del relacionamiento con el director técnico argentino. Solo teníamos una relación profesional, dijo.
Yo no lo conocía y los primeros días de la Copa América, en la preparación, hubo una situación del cual él tuvo una charla con el plantel, que hubieron algunos jugadores antes que le pidieron que por lo menos le dijera buen día. Hubo una charla y yo ¿qué hice? Como capitán en ese momento, él había tenido una discusión, como él sabía, con Agus, y yo fui como capitán a hablarlo con él. Yo hablé con algunos de los compañeros, le dije, yo voy a ir a hablar con el entrenador, hablé con Jorge, le dije, Jorge, ¿te parece que fuera a hablar con Marcelo? Porque le quiero explicar que nosotros estamos en el mismo barco, todavía no empezó la Copa América, estamos en el mismo barco. Voy a una conversación con él, me siento enfrente a él, le estoy hablando entre 5 o 6 minutos más o menos, mirándolo a la cara, diciéndole los puntos que nosotros estábamos, los jugadores estábamos con él, que lo apoyamos, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara, todo lo que iba a ser la convivencia, que todavía no ha empezado. Me miró y me dijo, muchas gracias, Luis. Y me levanté y me fui. No conseguí ninguna respuesta. Y a partir de ahí yo ya acepté que tenía que quedarme callado en todo momento y respetar lo que él dijera. Con mucho gusto recibimos a nuestro periodista especializado en materia de información internacional, Alejandro Gavar, para hablar de esta crisis tremenda que se está viviendo en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido, un gusto tenerte. ¿Qué tal, Rosina? Gracias, buen mediodía. Bueno, evidentemente esta presentación da la pauta de lo que se está viviendo en Oriente Medio, que es minuto a minuto. Básicamente estamos recibiendo información permanentemente, y la última, y ya vamos a hablar de ella, es que Estados Unidos y Gran Bretaña están bombardeando el Yemen, posiciones hutíes en el sur de la península arábiga. Todo esto relacionado con un conflicto que ha tenido en la última semana una escalada realmente increíble. Ayer se produjo el mayor bombardeo, incluso que el que mató a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en el Líbano, porque Israel quiere y golpeó de hecho duramente la capital del Líbano, Beirut, para terminar con el nuevo secretario general, que todavía no ha sido totalmente confirmado, pero que ya se menciona, será Hashem Safidene, que es el sobrino de Hassan Nasrallah, es quien se presenta como el nuevo secretario general de esa organización. 73 toneladas de bombas se lanzaron anoche, hoy también hubo bombardeos sobre Beirut. En esta escalada, que ya vamos a explicar en el mapa, tiene varias puntas y varios frentes, porque todavía está la discusión de qué manera se va a dar la respuesta, y eso lo está sopesando Estados Unidos con Israel al ataque de Irán. Habló el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y dijo que ese es el menor de los castigos, y también amenazó a Israel con atentar contra sus infraestructuras energéticas, porque lo que Estados Unidos está sopesando ahora junto a Israel es ver a dónde van a atacar y si es que efectivamente se va a atacar toda la infraestructura petrolera de Irán, nada más y nada menos. Ya hay un encarecimiento del petróleo, ha subido en los mercados internacionales por este motivo. Esto es solo cuestión de horas. Pero ahora vamos a ver un poco el mapa, porque la guerra continuó en Gaza. Ayer hubo casi 100 muertos o más en las avanzadas israelíes, que dice haber terminado, por ejemplo, con importantes comandantes de Hamas. Por otra parte, dentro del Líbano, ayer se confirmó la muerte de otro soldado israelí, mientras por primera vez el ejército del Líbano, no Hezbollah, la milicia chiita armada, respondió también a ataques israelíes en esta regionalización que está teniendo la guerra. Nos vamos a acercar para mostrarles brevemente cuáles son los frentes que hoy se están dando en la guerra. Acá tenemos a Irán, acá tenemos a Israel, hay 2000 y pico de kilómetros entre uno y otro. Esto verde que vemos aquí es la Cisjordania ocupada, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, y donde ayer, dicho sea de paso, hubo 19 muertos en un atentado, o un ataque, mejor dicho, de Israel a un campo de refugiados. Aquí está la Franja de Gaza. Aquí está Siria, que también sufrió ataques, Damasco, su capital, en los últimos días, donde murieron personas y también algunos representantes del gobierno iraní. Y aquí en el norte está, de Israel, por supuesto, el Líbano, donde la mayor concentración de combate se ha dado en la zona sur del Líbano, en la frontera con Israel, pero también los bombardeos en Beirut
Beirut, la capital de ese país. Quiere decir que toda esta región, y ya que hablábamos de los hutíes del Yemen, que están aquí abajo y son parte del conflicto, y desde aquí es donde se lanzan ataques contra los barcos que pretenden pasar por el estrecho de Hormuz para llegar a los puertos israelíes. También se han producido ataques desde Yemen a Israel, donde está bastante más lejos, con algunos misiles que no han tenido mayores efectos, pero que no dejan de ser un frente de guerra para el Estado de Israel. Y en estos momentos, bueno, Estados Unidos, que ha mantenido una posición ambigua, hablando de acuerdos y de alto al fuego por un lado, también ha dicho que va a respaldar en cada una de sus acciones a Israel en caso de que sea atacado. Por eso es que estamos ante una circunstancia que puede desatarse en cualquier momento para cualquier lado, porque todo esto de lo que hemos estado hablando, los ataques al Líbano, los ataques en Cisjordania, los ataques en Gaza, los ataques a Siria, los ataques al Yemen, se han dado en forma simultánea en cuestión de pocas horas y parte de la estrategia que ha tenido el Estado de Israel, no de distraer sus ofensivas en el sur, pero sí de concentrarse ahora en el Líbano, que es un país clave y que por tercera vez está sufriendo una guerra que puede llegar a ser devastadora. Han muerto más de 120 funcionarios de la Organización Mundial de la Salud que prestaban servicios en Líbano. Quiere decir que estamos prácticamente a las puertas de un conflicto que efectivamente no sabemos qué efecto va a tener. Lo que está pendiente ahora de saber es cómo va a responder Israel al ataque de Irán y si Irán va efectivamente, como dijo, a cumplir su promesa de atacar infraestructuras israelíes en el caso de que ese ataque se produzca ya con otros actores, porque acá Estados Unidos empieza a tener un rol activo. De hecho, ya lo tuvo durante los ataques iraníes, justamente colaborando con Israel en esa cúpula de hierro con la que, bueno, se trataron de atajar la mayor cantidad de misiles posibles que por primera vez de carácter balístico llegaron a Israel. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Bueno, y nosotros nos vamos a encontrarnos nuevamente a las 18:55 horas con la edición central, o si no, el próximo domingo a las 19 horas o el lunes a las 8. Que pasen bien. Hasta luego. Medición de Usina de Percepción Ciudadana muestra una intención de voto del 46% para el Frente Amplio, mientras que toda la coalición reúne un 40% y el 3% de los encuestados votaría a otros partidos. Un 11% es indeciso y blanco o anulado. La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, restó trascendencia a las encuestas que marcan una caída en la intención de voto de su colectividad y dijo que lo importante es que la coalición logre mayoría parlamentaria. Jubilados y pensionistas presentaron una agrupación independiente que apoyan el sí en el plebiscito sobre el sistema previsional con el nombre Jubilados por el Sí. UNESCO lanzó en nuestro país la Red de Jóvenes para la Justicia Climática, una plataforma de jóvenes que busca tener incidencia en las definiciones de las políticas climáticas. Este mediodía el Ministerio del Interior da los detalles del operativo de seguridad para el partido clásico del domingo en el Gran Parque Central, donde Nacional recibe a Peñarol por la sexta fecha del torneo Clausura. Luis Suárez habló este jueves por primera vez luego de su retiro de la selección uruguaya y criticó al entrenador celeste Marcelo Bielsa. Polémica audiencia pública por Proyecto Neptuno convocada por Ministerio de Ambiente previa a la autorización ambiental para obra en Arasatí con agua del Río de la Plata.